Gabriel Rufián, que és membre de Súmate. Aquí el tenim, sisplau, demanem un aplaudiment per Gabriel Rufián. Bueno, muchas gracias. Me van a permitir que comience pidiendo un aplauso por todos aquellos que se dejan la piel en las paradetas, un sábado por la mañana, con frío, con calor, da igual, y que al final son los imprescindibles. Nosotros en un momento dado podemos poner la cara y todo esto, pero son ellos los realmente importantes, y sin ellos pues nada de esto sería posible. Así que un aplauso por todos ellos. Muchísimas gracias también a los organizadores, muchísimas gracias a mis compañeros por aceptar acto conmigo. Algún día le podré explicar a mi hijo de 4 años que compartí acto con gente tan importante para el futuro de Cataluña. Y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Decía un escritor conocido por muchas cosas y admirable por todas ellas, Oscar Wilde, que lo malo de la política y los ideales era que ocupaban muchas tardes, noches libres. Así que yo les agradezco especialmente su presencia y aquí pudiendo estar en cualquier otro sitio. Yo soy Gabriel Rufián, formo parte de una asociación, una plataforma muy pequeñita, pero que hacemos mucho ruido y sobre todo rompe muchos tópicos, que se llama Súmate. Súmate se podría definir en una frase, es una asociación de gente que invita a otra gente a hablar de dónde quieren ser y quiénes quieren ser, sin importar de dónde son y quiénes son, y eso ya es muy digno, ¿no?, de mención. Y estoy aquí principalmente por 2 motivos. Unos por motivos personales, porque yo soy nieto e hijo de andaluces, venidos hace más de 55 años, desde la tierra del olivo unos, Jaén, y desde la tierra del poeta otros, Granada, y tras toda una vida de lucha, tras también dejarse la piel literalmente por este país les otorgó una identidad que ya nunca abandonaron. Y estoy convencido de que ellos, si aún vivieran, estarían hoy aquí con nosotros, defendiendo el derecho a ser lo que quiera ser, como quiera ser y donde quiera ser, frente a una urna de este pueblo. Les puedo asegurar que mis abuelos fueron muy poco a la escuela. Uno se dedicó a poner un tocho sobre otro tocho toda su vida y el otro compró un coche, lo pintó y se hizo taxista, pero le sobraba dignidad y decencia para saber que la democracia iba a votar y que si no votabas, pues no estabas en democracia, y que las diferencias entre los pueblos se dirimían frente a una urna. Y mi abuelo nos juntaba a todos los nietos y nos decía que nos teníamos que sentir muy orgullosos de ser catalanes, porque el catalán tenía en el ADN la derrota, había perdido y cedido muchísimas veces en pos precisamente de la estabilidad de aquellos que negaban su propia identidad, su propio ser, y que con todo y con eso era un pueblo digno y puntero en Europa, y que tarde o temprano este pueblo se iba a alzar frente a una opresión centenaria, frente a otro pueblo que no le permitía ser, y que nuestro papel como herederos de aquellos que habían llegado hacía tantos años era intentar explicarle a este pueblo que no había nada imposible, que lo imposible era llegar aquí y levantar barrios de la nada, sin nada y con las manos, que aquello era lo imposible, que un proceso de autodeterminación no tenía nada que ver con aquello, que esto era lo fácil y lo complicado era lo que hicieron ellos, y que qué menos que ayudar a ese pueblo a ser lo que quisiera ser, como quisiera ser y cuando quisiera ser, frente a una urna. Luego también estoy aquí por motivos profesionales, porque gracias al esfuerzo de tanta gente yo tengo una formación, trabajo dentro del sector sidrometal, metal industrial, como graduado social. El graduado social es el escudo del trabajador frente a las empresas. Nosotros actuamos en los peores escenarios posibles, en despidos, negociaciones de convenios colectivos, entrevistas de trabajo, formaciones, etcétera, etcétera.
Y estábamos notando como dentro de ese sector, que es un sector especialmente reivindicativo, con muchísima gente de fuera, con raíces de fuera, el debate soberanista estaba copando muchas de las discusiones en los centros de trabajo. Pues, ¿qué pasará con mis impuestos, con mi nómina, con mi familia, con mi trabajo, con mi empresa, con mi vida, si Cataluña se convierte en una república independiente? Y mi aproximación a Súmate fue un poco por esto, porque estábamos dando certidumbre a un sector que simplemente por venir de fuera o tener raíces fuera, pues estaba un tanto desatendida a nivel político, y nos estábamos encargando de romper muchísimas falacias, principalmente. Y es en este punto en el que yo les debería hablar de los 16.500 millones de euros que salen de este país para no volver, y de la cantidad de carreteras, hospitales y colegios que se deberían y podrían construir con todo esto. Les debería hablar de una gente, de una oligarquía que nos habla de un mundo sin fronteras para no dejarnos votar cuando ellos las levantan muy altas y con cuchillas en lo alto en Ceuta y Melilla. Les debería hablar de esa misma gente Les debería hablar de esa misma gente que nos habla de una constitución inamovible cuando ellos la cambian en una sola noche en el indigno artículo 135 de pago de la deuda por encima del gasto social. Les debería hablar de esa misma gente que nos habla de que Cataluña se sumiría en una especie de era medieval si se convierte en un país independiente cuando ellos gobiernan un Estado con 750.000 familias sin ningún tipo de ingreso, con 13 millones de pobres, con un 32% de pobreza infantil y con 500.000 desahucios los últimos 6 años. Si eso no es medieval, pues que venga alguien y nos lo explique. Y también les debería hablar a esa misma gente que habla o dice que el segundo idioma o el tercer idioma, depende del estudio, más utilizado en el planeta, que es el castellano, está perseguido o amenazado en un país tan inclusivo como este, que tuvo un presidente cordobés. A mí me resulta muy complicado imaginar un presidente catalán en según qué sitios. Así que quien diga eso simplemente pues no tiene vergüenza. Les debería hablar de todo eso, pero no lo voy a hacer porque ya lo saben. Todo el mundo sabe esto, o todo el mundo que está en esto sabe esto. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hacemos para transmitirles toda esa emoción y todo ese dolor que nos provoca a nosotros, a la gente que aún duda. Y ojalá haya alguien aquí, y seguro que ustedes conocen, que dicen que todo esto está muy bien, que tenemos razón, pero que es imposible. A mí cada vez que me dicen que es imposible, pues me acuerdo de aquella frase del mayo del 68 que decían que no sabían que era imposible y lo hicieron. Si a cualquiera de nosotros nos preguntan que íbamos a estar aquí o nos dicen que íbamos a estar aquí hace 2 años, no lo hubiéramos creído. No hay absolutamente nada imposible para un pueblo determinado a ganar como este. Yo me gustaría contarles 3 historias y acabo enseguida. Una es la de Salvador de Madariaga. Salvador de Madariaga fue un alto cargo de la Segunda República que publicó un libro donde narraba las experiencias que había tenido durante las elecciones republicanas del año 31. Y durante esas elecciones él explica una historia de un cacique, de un terrateniente, que ofrecía 2 duros por cada voto, compraba votos. Hasta que llegó al chamizo, a la cabaña de un jornalero muy pobre, que prácticamente se moría de hambre, picó a la puerta, le ofreció esos 2 duros, que en el año 31 se pueden imaginar que era una auténtica fortuna, y cuando se los ofreció, el campesino los rechazó. Cuando el cacique le preguntó con aquella sonrisa que solamente pueden poner aquellos que han mandado toda la vida, que qué hacía, que si estaba loco, el jornalero le respondió con una frase que ha pasado a la historia: porque en mi hambre mando yo. La pregunta que nos tenemos que hacer otra vez es qué ha pasado para que se nos olvide esa memoria republicana, toda esa decencia y toda esa dignidad que ahora está atesorando el pueblo catalán, porque les puedo asegurar que ese jornalero y ese campesino tenía muchísimo más que perder que todos nosotros y rechazó todo aquello. ¿Cómo hacemos para explicarles a aquellos que aún dudan que esto va de conformar gobiernos de los más sobre los menos de una vez por todas, que esto va de que nosotros somos el poder constituyente y ellos son el poder constituido, de que nosotros somos los mandatarios y ellos son los mandados? No solamente nos han robado la memoria, sino que también nos han robado el lenguaje, y todo eso es lo que yo estoy convencido
creo que el pueblo catalán está reivindicando y está recuperando sobre otros pueblos. Y hay dos conceptos claves que, bajo mi punto de vista, faltan en todo esto y tenemos por todos los medios que transmitir, y no es el concepto de emancipación, de desobediencia, de desobedecer incluso a aquel que más te debe proteger, que en este caso es el Estado. Y en este punto ya hay una historia que explico siempre, ya me estoy haciendo pesado si hay alguien que me haya oído, pero a mí me gusta mucho. Yo me crié y estudié y pasé de mi adolescencia lejos de aquí, en un barrio complicado en los 80 y 90 que fue el barrio de Fondo, de Santa Coloma de Gramenet. Y yo estudiaba en un colegio público, que no es que fuera de curas, sino que era pobre y tenía que recurrir al cura del pueblo para completar el profesorado, y tuve la suerte o la desgracia que ese cura era un cura rojo. Y ese cura rojo, muy ligado a la teología de liberación, a los tupamaros, etcétera, etcétera, cada vez que nosotros nos quejábamos mucho de la falta de oportunidades, de espacios verdes, de parques, de aquellos que nos intentaban robar la comida, la ropa, aquellos que se metían con nosotros en la calle, nos decía que todo aquello estaba muy bien, que teníamos razón, pero que dependía de nosotros cambiarlo. Y nos explicaba historias de la Biblia. Y nos explicaba una historia que a mí me gustaría contarles, y les pido disculpas de antemano porque no es tal cual nos la han contado, pero él nos la ha contado de la siguiente manera. Abraham era el hombre obediente, el hombre que había firmado el contrato con Dios. Una noche recibe la voz profunda y cavernosa de Dios que le dice que debe sacrificar a Isaac, a su hijo Isaac, en pos de su amor y fe inquebrantable hacia él. Abraham, obediente como siempre, despierta a Sara, y Sara levanta a Isaac y le dice que tiene que acompañar al padre a un sacrificio. Isaac, obediente también, acompaña a Abraham y caminan durante horas, incluso días. Isaac de vez en cuando le pregunta que dónde está el animal al cual van a sacrificar, porque no estaba. Y Abraham le responde que ya se verá. Isaac tenía cierta perspicacia, cierta inteligencia. En un momento dado, Abraham coge a su hijo Isaac, lo deposita sobre unos maderos, le abre la camiseta, desenvaina su puñal, y justo cuando está a punto de descargarlo sobre el pecho de su hijo, vuelve a escuchar una voz profunda y cavernosa que le dice: Abraham, detente, ya has demostrado tu fe y amor inquebrantable hacia mí, encamina hacia tu casa y sé feliz. Abraham, obediente como siempre, encamina hacia su casa. Isaac se recompone, se abrocha la camiseta y dice aquello de: menos mal que estoy para ventríloco, porque si no esté loco, me asesina. A nosotros también nos provocaba nos hacía mucha gracia, con 14 o 15, 16 años, pero luego te das cuenta que al final, si hiciéramos un paralelismo simplista, es una historia de desobediencia total y absoluta, pero lo que te explica es que tú no desobedeces hasta que no te va la piel en ello, y no haces el clic hasta que no te va la vida en ello. En este caso podríamos determinar que la voz profunda y cavernosa, y más hoy en día, podría ser el FMI, la Troika, Europa, que le dice a los gobiernos que están encarnados en Abraham que deben sacrificar a su hijo. Nosotros somos Isaac, que hasta que no nos va la vida en ello, pues no vamos a desobedecer, y también porque nos duele todo lo que está pasando. Y acabo simplemente transmitirles, y es un poco lo que transmiten todos mis compañeros en una paradeta, que todo esto trasciende un apellido, una lengua, una bandera determinada. El independentismo se apellida de muchas formas, se apellida Grau, se apellida Bosch, se apellida López, se apellida Vázquez, se apellida Lee, se apellida Smith, se apellida Tanasov, se apellida Chan, se apellida de muchas maneras. He aquí su grandeza y he aquí su victoria. Y sobre todo, visca Catalunya justa i lliure. Gràcies, Gabriel Rufián, membre de Súmate. Un aplaudiment per ell.